Puede que cambie el mundo, quizás también nuestras prioridades. Pero si algo ha quedado claro, es que lo primero es nuestra salud. Necesitamos más que nunca sentirnos bien, cuidadas, respetadas, informadas, empoderadas y unidas. Las matronas forman parte de la profesión más antigua del mundo, cuidando mujeres y favoreciendo su fisiología durante toda su vida, sin perder su esencia, sin dejar de avanzar. Seguiremos evolucionando, siempre dando lo mejor. Crea tu perfil. Encuentra cualquier servicio que necesites. Filtra según tus necesidades. Compara las valoraciones y comentarios de otras usuarias. Comparte a través del foro internacional. Intercambia, busca o vende cualquier producto. Estamos preparadas para el siguiente paso. Hola, buen día a todas y todos. Es un honor poder compartir con ustedes en esta segunda versión del Festival Internacional de Matronería y Nacimiento. Quiero partir agradeciendo a Elena y a Alejandro por la invitación y por generar estas instancias para el diálogo de la matronería y de todos los temas que nos incumben. En esta ocasión, el Festival Internacional aborda el activismo y el cambio de paradigma. Y desde Chile, lo que quiero compartirles hoy es justamente el rol de la matrona desde la ciudadanía al rol clínico. Mi nombre es Gonzalo Leiva, soy matrón, soy director de la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile, ASOMAT, y también soy director de la Fundación OVO Chile, Observatorio de Violencia Obstétrica. Quiero partir contextualizando sobre la matrona en Chile. En la actualidad somos más de 10.000 matronas a lo largo de todo el país. Hay más de 21 escuelas formadoras de matronas y matrones a lo largo de Chile. Es una de las escuelas más antiguas del país. La primera escuela se fundó ya hace más de 185 años. La profesión, estudiarla, tiene una duración de 5 años y es completamente independiente de enfermería. Uno desde el primer año parte en la carrera que tiene como nombre obstetricia y puericultura, a diferencia de lo que ocurre en otros países como justamente España, donde es una especialización posterior a la enfermería. Actualmente, la matrona está convertida en una de las profesiones con las tasas más altas de empleo, llegando a un 97% al año de titulación. Como ya les comenté, habemos hoy día más de 10.000 matronas a lo largo de todo el país, con una concentración de 52.9 por cada 100.000 mujeres, que si bien es muy superior a lo que teníamos hace 1 o 2 décadas atrás, aún está por debajo del promedio de los países de la OECD, cuya concentración de matronas es de 69.8 por cada 100.000 mujeres. A pesar de este aumento de matronas en el país, cada vez hay menos atención de parto por matronas.
lo cual no es una buena noticia para el gremio. Si bien a comienzos de la década del 2000 era un 52% del total de partos los que eran atendidos por matrona, en el 2012 esa cifra llegó apenas a un 39%. Que las matronas atendamos menos partos no quiere decir que nuestro rol no sea importante. De hecho, en todas las iniciativas que han existido en el país desde comienzos de la década de los 90 que apuntan hacia humanizar la atención del parto, el rol de la matrona ha sido fundamental. Lucrecia Namur, jefa de una gran maternidad pública en Santiago de Chile, de la maternidad del Hospital Barros Luco, señalaba justamente a comienzos de la década de los 90, cuando comenzaban estos cambios de paradigma en la atención del nacimiento, en particular en nuestro país. En ese periodo se comenzó con la incorporación del padre al parto. Hasta el año 94 en Chile el padre no ingresaba al parto, y fue a propósito de la iniciativa de Hospitales Amigos del Niño que esto comenzó a realizarse. Lucrecia mencionaba a comienzos de la década del 90 que con esto de la estrategia y los cambios que se vienen haciendo en la maternidad, después de 27 años siento que ha recuperado la alegría de ser matrona. Esto, como mencionaba, a propósito de estos cambios que mejoraban los estándares de cuidado para las mujeres, podían ser acompañadas por su pareja o quienes ellas decidieran en el día del parto. La pregunta que vale la pena hacerse hoy en 2021 es si esa alegría que Lucrecia mencionaba a comienzos de la década de los 90 llegó para quedarse. Tengo la impresión que no, y es lo que quiero desarrollar durante la presentación. Quiero concentrarme en compartirles la experiencia de lo que ocurrió en estos últimos 10 años, habiendo ya mencionado este contexto. Y por eso que mi presentación parte el 2011 con un hito bien relevante, que es este manifiesto que es publicado por Stefan Hessel, el manifiesto de los indignados, que en el caso de España tuvo una fuerte llegada a la comunidad. Recuerdo cuando en el 2011 veíamos a través de televisión las grandes acampadas que ocurrían en la Plaza del Sol. El manifiesto de Stefan Hessel era muy simple: indígnate. No te quedes tranquilo frente a las injusticias de las cuales eres testigo, ¿ya? Posteriormente, este manifiesto de Indígnate pasó al siguiente paso, que era comprométete. Este mensaje llegó fuerte a mi cabeza en ese periodo, y de hecho fue ese mismo año que tuve la posibilidad de oír a un biólogo chileno que ya nos dejó hace un par de años, el doctor Humberto Maturana, quien señaló en ese mismo entonces que el futuro de la humanidad no son los niños, somos los adultos con quienes ellos viven. Y esto a propósito de una frase que nosotros muchas veces repetimos de manera inconsciente, que el futuro de la humanidad son los niños. Y esa es una mochila gigantesca que le colocamos a la infancia, que en verdad me parece, y concuerdo con el doctor Humberto Maturana, no corresponde. Los responsables del futuro somos nosotros los adultos, que es con quienes ellos viven. Y desde ese punto de vista, el llamado de Stefan Hessel y el llamado de Humberto Maturana calaron muy profundo. Yo tenía apenas 4 años de matrón acá en Chile, cuando me di cuenta que dependía de nosotros, los ciudadanos, poder cambiar la realidad de nuestros entornos. Y en particular, como matrón, entendí que si quería que la forma de nacer cambiara, yo tenía que hacer algo para aquello. Porque el sentarme a esperar que las cosas ocurrieran, primero, no es ciudadanamente responsable, y segundo, no era algo que yo quería hacer en ese entonces, sentarme a esperar que otros generaran los cambios. Ese mismo año leí un trabajo de Lynette Walpole, una investigadora que en su tesis doctoral abordó el burnout existente en las salas de maternidad, y ella señalaba en la conclusión de su estudio una frase que también fue muy significativa de leer en ese entonces. Cito textual: ella señalaba que es casi milagroso que tantas matronas trabajen tan duro para cuidar a las madres en un sistema que no valora ni a la matronería ni a la maternidad. Con todos estos mensajes, el de Stefan Hessel de indignarse, el de Humberto Maturana de ser responsable del futuro,
y de Lynette Walpole, que daba cuenta de un sistema de vida, de un sistema económico y social que no valora ni la maternidad ni la maternidad, me cuestioné, ¿qué es lo que puedo hacer yo para modificar esta realidad? Y es así como en el año 2011 comencé a militar en una fundación, en una ONG que se llamaba Relacaupan Chile. Relacaupan es la red latinoamericana y del Caribe para la humanización del parto y el nacimiento. Está presente en toda Latinoamérica, nace en Chile en el año 2000. Yo me sumo a esta organización a comienzos justamente de la década pasada, y entre las muchas intervenciones que desde Relacaupan hicimos con fin de influir en la discusión nacional de lo que acontecía con el nacimiento, desarrollamos una campaña que se llamaba Innecesarias en el año 2013. Esta campaña, en la que convocamos a actores muy famosos de la televisión y el cine local, buscaba poner sobre la mesa una situación que justamente ese año se inclinó. El último año que en Chile hubo más partos vaginales que cesáreas fue el año 2012. El año 2013 Chile alcanzó una vergonzosa tasa de un 56% de cesáreas. Y es justamente a través de esta campaña que lo que buscábamos era concientizar a la comunidad respecto a estos temas. Logramos instalar la discusión, apareció en muchos medios de comunicación, prensa escrita, en televisión abierta, en medios informativos digitales, y logramos instalar la discusión durante un periodo de tiempo. Sin embargo, me imagino que como ocurre en muchos lugares, con un país con tantas problemáticas, obviamente son las problemáticas más urgentes y con un impacto más inmediato las que se logran instalar en la agenda. Pero para nosotros fue un hito muy importante porque pudimos advertir que lo que estaba ocurriendo en Chile era un camino que teníamos que detener, buscar soluciones, buscar y entender por qué estábamos teniendo más cesáreas que partos vaginales, y activarnos para buscar soluciones. El año 2014, en noviembre del 2014 específicamente, nace el Observatorio de Violencia Obstétrica en Chile, fundado junto a Pilar Plana, antropóloga médica. Y poquitos meses antes, en la revista Lancet se publica la primera serie de salud materna dedicada exclusivamente e íntegramente a la matronería, que señala y le viene a dar fuerza a justamente nuestra profesión, ya que nos reconoce a las matronas como un profesional que otorga una solución vital para proveer atención de alta calidad a la mujer y a su recién nacido en los distintos países del mundo. Como fundación, el año 2016 comenzamos a integrar la Coordinadora Nacional por los Derechos del Nacimiento junto a una serie de otras organizaciones de la sociedad civil y asociaciones gremiales, entre ellas Maternas Chile, que es la Asociación Nacional de Matronas que asiste parto en casa. Algunas de estas organizaciones que aparecen en el listado actualmente ya no existen y se han ido incorporando algunas nuevas. De hecho, la Asociación Nacional de Matronas de Chile, fundada en marzo del 2021 como una alternativa a la única asociación gremial que existía, que era el Colegio de Matronas y Matronas de Chile, comienza también a ser parte de esta Coordinadora Nacional por los Derechos del Nacimiento. Es más, la Asociación Nacional de Matronas y Matronas de Chile surge a raíz de un discurso negacionista de justamente este colegio de matronas y matronas que ya sentíamos no nos identificaba. Por tanto, el nacimiento de la asociación es una respuesta gremial a un discurso que sentíamos no nos representaba. Sin embargo, desde el nacimiento de la coordinadora, la Fundación OVO Chile, Observatorio de Violencia Obstétrica, fue parte y hemos podido problematizar, de hecho, el origen de esta red organizada era poder influir en la clase política
de forma de poder generar leyes que garanticen estos derechos del nacimiento que ya sabíamos en algunos países de Latinoamérica estaba siendo reconocida. Sabemos muy bien que el concepto de violencia obstétrica fue reconocido por primera vez en la legislación venezolana, que señalaba que la violencia obstétrica corresponde a la apropiación del cuerpo de la mujer por parte del equipo de salud, que se traduce en exceso de intervenciones y en poner nuestra jerarquía por sobre la persona que está adelante. Luego de eso, acá en el continente, países como Argentina, México han también avanzado legislaciones sobre el tema y nosotros sentíamos que acá en Chile debía ocurrir exactamente lo mismo. De hecho, nos llamó profundamente la atención que un año antes, en 2015, se pusiera y se presentara el primer proyecto de ley sobre derechos del nacimiento. ¿Qué fue lo que no nos pareció bien? Fue que no se consultó a ninguna asociación gremial y a ninguna organización de la sociedad civil que ya en ese entonces existían y que abordaban estas temáticas. Por tanto, la generación de esta coordinadora por los derechos del nacimiento buscaba que si se presentaba nuevos proyectos de ley o si se activaba la discusión de este proyecto en el Parlamento, pudiéramos llevar la voz de las mujeres y la voz de quienes acompañan los nacimientos a esta discusión que sentíamos hasta ese entonces no nos estaba considerando. Vale preguntarse qué hacemos nosotros entonces desde nuestra conformación. En Ovo Chile nosotros desarrollamos un concepto que quizás no resulte tan familiar, pero que nos parece profundamente importante en la sociedad actual, que es el activismo basado en evidencia. ¿Y qué entendemos por activismo basado en evidencia? Lo que entendemos por activismo basado en evidencia es colocar en el centro de nuestra actividad el involucramiento y la participación de los usuarios respecto de las causas que las convocan en este caso, transformando las quejas individuales que nosotros recibíamos en reclamos colectivos, junto obviamente a la producción colectiva de conocimiento. De hecho, desde nuestra fundación, uno de nuestros principales objetivos era poder generar un informe nacional que pudiera recoger la realidad de lo que está ocurriendo con los nacimientos tanto en el sistema público como en el sistema privado. Por tanto, creemos que desde nuestra fundación, hace ya casi 8 años, hemos podido cumplir este rol. Hemos puesto la voz de las mujeres en estos informes que ya les voy a comentar un poquito más adelante y que actualmente son utilizados incluso por agentes del Ministerio de Salud para justamente exponer la realidad del nacimiento en Chile. Este informe que nos propusimos nosotros generar cuando nos fundamos en el año 2014, finalmente pudimos aplicarlo, pudimos aplicar el instrumento el año 2017 y publicar este informe un año más tarde, en 2018. Fue una gran sorpresa la respuesta que obtuvimos de la comunidad cuando publicamos esta encuesta, la primera encuesta sobre el nacimiento en Chile, que fue una encuesta autoaplicada entre marzo y mayo del año 2017. Esta encuesta sistematiza la respuesta de 11.357 mujeres que tuvieron nacimientos entre el año 1970 y el año 2017. Este informe, entre otras cosas, concluye que si nos interesa la salud de las mujeres, de los niños y niñas, y por ende de la sociedad en su conjunto, la inversión en salud materna y perinatal debe aumentar. Y en la práctica esto debe traducirse en invertir en la realización de educación prenatal con metodologías y contenidos actualizados, basados en evidencia, y también debe invertirse para cubrir las brechas de la existencia de las salas de atención integral de parto, que son salas individuales para que la mujer tenga parto, ya que en los hospitales más antiguos aún lo que predomina son salas comunes, que se llama, donde hay 6, 8 o hasta 12 mujeres juntas viviendo su trabajo de parto, solamente separadas por cortinas. La intención es poder lograr la meta que fue también propuesta por el propio Ministerio de Salud y que no se está cumpliendo, de poder ojalá tener una matrona por cada 2 mujeres en trabajo de parto o una mujer en trabajo de parto. Hoy día en Chile, en muchas maternidades, hay una matrona por cada 3 o hasta 4 mujeres en trabajo de parto.
Algunos de los datos más relevantes que recogimos en esta primera encuesta sobre el nacimiento en Chile dice relación con el incumplimiento de las recomendaciones justamente para una experiencia positiva del parto. Y acá, a diferencia de los datos que hasta ese entonces teníamos en Chile, de los cuales disponíamos, pudimos incorporar lo que ocurría en el sistema privado. En el sistema privado chileno ocurren el 30% de los nacimientos y la foto de lo que ahí dentro ocurría no la conocíamos. En este informe pudimos darnos cuenta que en el sistema privado chileno, a pesar de contar con muchos más recursos de los que cuenta el sistema público, el incumplimiento de recomendaciones era bastante similar en algunos casos. Por ejemplo, en el contacto piel con piel inferior a 30 minutos, este estándar en el fondo se presentaba con el mismo porcentaje de incumplimiento tanto en el sistema público y privado. Lo mismo ocurría con el acceso a métodos no farmacológicos de alivio del dolor y con la restricción de la ingesta de alimentos y o líquidos durante el trabajo de parto y parto. De hecho, respecto a la posición litotómica, el incumplimiento de la recomendación era incluso superior en el sistema privado que en el sistema público. Es decir, hay más partos en posiciones distintas de litotomía en el sistema público que en el privado. Sin embargo, en ambos sistemas la tasa de partos en posición libre no supera en el reporte de las mujeres el 25%. Las principales diferencias que pudimos observar entre el sistema público y privado decían relación con que es mucho más frecuente que las mujeres estén acompañadas durante el trabajo de parto y parto en el mundo privado que en el mundo público, y la otra diferencia decía relación con la restricción de movimiento en algún momento del trabajo de parto o en todo el parto. Esta restricción lamentablemente es mucho más frecuente en el sistema público también que en el privado. Otros datos que pudimos recoger y que comienzan a mostrar algunas diferencias más importantes entre lo público y lo privado, pero que sin embargo muestran alta prevalencia en el mundo privado, dice relación con la falta de información. ¿En qué fallamos entregando información? Fallamos entregando información respecto de los riesgos y beneficios de los distintos fármacos y anestésicos que se utilizan. Fallamos informando sobre los riesgos y beneficios de las distintas prácticas obstétricas, y en algunos casos, si bien son minoritarios, también fallamos en la entrega de información respecto al estado de salud del bebé. En todos estos casos fallamos más en el sistema público que en el privado. Sin embargo, sobre un 50% de mujeres en el sistema privado señalan no haber recibido la información adecuada sobre los riesgos y beneficios, lo que es un problema. Esto alcanza incluso el 70% en el sistema público, un problema aún más grande. Lo relevante de este informe es que hasta su publicación en el año 2018, todo lo que ocurría en el sistema privado era absolutamente desconocido. Además de generar este informe, que era uno de nuestros anhelos fundacionales, hemos podido durante este periodo de tiempo, desde nuestra fundación en 2014, poder acompañar a las mujeres víctimas de violencia obstétrica o cuyos derechos estaban siendo vulnerados. ¿De qué forma realizamos este acompañamiento? Por medio de dos vías: un acompañamiento psicológico y además orientación y apoyo jurídico. En la imagen se observa a dos abogadas de nuestra fundación presentando el primer recurso de protección en tribunales de justicia para poder recuperar la placenta. Es decir, la familia que ustedes ven en la imagen quería solicitar la placenta para fines rituales, llevársela a la casa, pero el hospital donde ocurrió el nacimiento se lo impidió. En ese entonces fueron abogadas de nuestra fundación las que presentaron un recurso de protección en tribunales, y un año después el Ministerio de Salud sacó un instructivo en el que señalaba que toda mujer que quisiera solicitar su placenta tenía el derecho a hacerlo, independiente del motivo para el cual lo hiciera, ya fuese para fines rituales, como es el caso de las primeras naciones que habitan nuestro territorio, como es el caso del pueblo mapuche o el pueblo aymara, y también si alguna mujer quería solicitarla, por ejemplo, para realizar placentofagia. Es derecho de la mujer definir entonces el destino de su placenta, situación que fue confirmada por el Ministerio de Salud un año después de presentado nuestro primer recurso de protección. Además de la generación de estos informes, del acompañamiento psicológico jurídico, desde nuestra conformación en 2014, insisto, hemos participado visibilizando lo que es la violencia obstétrica y lo que son los derechos del nacimiento en distintos espacios, foros, seminarios, encuentros autogestionados,
pero sobre todo en espacios que fueron generándose en universidades, en el ámbito académico y en otros mundos, como incluso ha sido el mundo jurídico. Sin ir más lejos, en el año 2016 toma contacto con la Fundación OVO Chile, la Asociación Nacional de Magistradas de Chile, para señalarnos que se habían ganado un fondo concursable y que querían destinar los recursos de ese fondo para generar una campaña de sensibilización a juezas, jueces, fiscales y abogados litigantes para que conocieran esta forma de violencia que hasta ese minuto era bastante desconocida en nuestro país. Me refiero a la violencia obstétrica. Por otra parte, buscamos desde nuestra creación poder incidir en medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. En la imagen que ustedes pueden observar se muestra un medio digital de circulación nacional como es The Clinic, donde se señala que el Observatorio de Violencia Obstétrica, a propósito de un caso insigne de vulneración de derechos donde una comunera mapuche tuvo su parto engrillada, estaba teniendo una cesárea, pero a pesar de eso la mantuvieron engrillada en la mesa. Salimos enérgicamente afirmando que estar privada de libertad, porque era una comunera mapuche que estaba en la cárcel, no implicaba estar privada de dignidad. Fue justamente esta situación de Lorenza Cayuán, comunera mapuche que tuvo su parto engrillada, el que tuvo como efecto que ese mismo año el Instituto Nacional de Derechos Humanos dedicara un capítulo en extenso a reconocer que en Chile había un problema que se llamaba violencia obstétrica. Ese fue un hito muy importante porque es el primer documento en Chile que reconoce, el primer documento emanado de un agente del Estado, como era el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que reconocía la existencia de esta forma de violencia. También hemos tomado contacto con medios de comunicación internacionales cuando quieren indagar respecto a lo que acontece en Latinoamérica y en nuestro país, como es el caso del periódico El País de España, que por ejemplo en su reportaje sobre el silenciado abuso que hay detrás de la cesárea, que es un fenómeno que lamentablemente, como les mencionaba, se instala en Chile y también en muchos países del continente, nos permitió poder explicar cuáles eran los factores que acá en Chile incidían, que evidentemente no son factores médicos. Chile no tiene la tasa de cesáreas que tiene porque la mujer chilena tenga algún desperfecto, ¿verdad? O porque la pelvis de la mujer chilena tenga una dimensión distinta de la pelvis de la mujer de otros países, como han señalado algunas ginecólogas o ginecólogos chilenos. Incluso matronas me ha tocado oír que señalan que la mujer chilena no tiene una misma disposición pélvica que otras mujeres, cosa que está absolutamente desacreditada por la literatura. Hemos colaborado técnicamente también en este periodo desde nuestra creación y hemos incidido entonces desde más allá de nuestro rol clínico como matrones. El año 2016 establecimos una colaboración técnica con este instituto que les comentaba, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para la escritura justamente del capítulo de violencia obstétrica y los derechos del nacimiento. Hemos incidido políticamente también participando activamente en las mesas de trabajo para la escritura de nuevos proyectos de ley en torno a los derechos del nacimiento. Sin ir más lejos, fuimos agentes activos del proyecto que actualmente se discute en el Congreso, que es el proyecto presentado por la diputada Claudia Mix. En esta mesa de trabajo pudimos, como comentaba, llevar esta voz que nos parecía que no estaba siendo atendida, que era la voz y la experiencia de las mujeres en torno al nacimiento. ¿Desde dónde obteníamos nosotros los relatos? Del informe que desarrollamos, que fue posterior del 2016, pero que sirvió como un insumo muy importante para el proyecto de ley que actualmente se discute en el Parlamento. Y también recibimos reportes individuales de mujeres y sus familias que han visto pasado a llevar sus derechos y que nos escriben justamente para consultar si lo que ellas vivieron es correcto o no, si correspondía o no, qué alternativas había en su caso respecto de la situación que les tocó vivir. Y en ese sentido pudimos desarrollar nosotros un grupo de matronas y médicos ginecobstetras que cada vez que nos llega un reclamo pueden revisar el caso,
la situación clínica, les pedimos a las mujeres que soliciten una copia de sus fichas clínicas y este equipo de matronas que aparece en la imagen puede comenzar a revisar las fichas y poder emitir un informe, una especie de peritaje. Este mismo equipo de matronas y médicos ginecobstetras durante este año 2021 comenzamos a ofrecer cursos a profesionales en torno a la violencia obstétrica y en torno a herramientas clínicas para poder justamente ofrecerle a las mujeres un parto respetado. Estas formaciones han tenido mucho éxito, hemos realizado durante lo que va de año cerca de 6 versiones de estos cursos, lo que nos tiene bastante contentos porque además nos permite incidir desde otra arista, que es la formación y actualización de colegas. Otro aspecto que hemos querido desarrollar desde la Fundación ha sido la generación de conocimiento no solo a nivel local, sino de poder ser partícipes de discusiones relevantes a nivel internacional. Sin ir más lejos, junto a Michelle Sadler, otra directora de la Fundación OU Chile, que posiblemente el nombre le suene bastante conocido porque es una de las antropólogas médicas que más ha estudiado el fenómeno de la vulneración de derechos del nacimiento, del maltrato, la falta de respeto y la violencia obstétrica. Y fue junto a Michelle Sadler y un grupo de investigadoras europeas que en el año 2016 publicamos el estudio Más allá de la falta de respeto y el abuso, avanzando hacia las dimensiones estructurales de la violencia obstétrica. Un artículo que ha sido tremendamente relevante a nivel internacional para poder dar cuenta de que más allá del maltrato y falta de respeto al cual hace referencia la Organización Mundial de la Salud en su informe del 2014, hay que avanzar a discutir cuáles son las dimensiones estructurales que sostienen justamente la violencia obstétrica, cuya génesis como concepto, insisto, surge aquí en Latinoamérica. Muy bien sabrán ustedes que en la pandemia el escenario no ha sido muy favorable para las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos. Fue por eso que en el año 2020, durante los primeros meses de la pandemia, nuevamente junto a Michelle Sadler, directora de la Fundación, y junto a Ivone Olza, psiquiatra perinatal española, publicamos el artículo El COVID-19 como un factor de riesgo para violencia obstétrica. También, además de estos artículos académicos, hemos podido desarrollar y generar conocimiento nuevo respecto a lo que está ocurriendo actualmente en Chile. A comienzos de este año, 2021, publicamos en el libro Nacimientos Sustentables en Tiempos Disruptivos, editado por Roy Davis Floyd, el capítulo Childbirth in Chile, Winds of Change, Nacimiento en Chile, Vientos de Cambio. Y la imagen que aparece al lado corresponde a un live que estábamos realizando desde la Fundación, invitados por la agrupación Ginecóloga Chile. Y en esta conversación, mientras dialogábamos con la médica que me entrevistaba, empecé a observar cómo distintas personas que veían la conversación escribían, decían, sí, en Chile se viven vientos de cambio, soplan vientos de cambio, señaló una colega. Y es lo que efectivamente intentamos de expresar y exponer en este capítulo, porque estamos convencidos de que hoy día hay una serie de cambios que están ocurriendo que van justamente de la ciudadanía a lo clínico. Mencionamos específicamente 3 grandes cambios que están ocurriendo con el nacimiento en Chile. El primer cambio es que hay una alta sensibilización de la sociedad por esta problemática y en ese sentido han cobrado mucho valor las acciones que han realizado todas las organizaciones que componen la Coordinadora Nacional por los Derechos del Nacimiento, no solamente nuestra fundación. Ha cobrado relevancia nuestro rol, ya que hemos podido, como mencionado en reiteradas ocasiones, incidir de manera política efectivamente. Hemos podido participar en la discusión de los proyectos de ley, en la escritura y en el desarrollo de los proyectos de ley y también en su discusión. Otro aspecto que levantamos nosotros en este capítulo es lo que está ocurriendo con el parto en casa y cómo matronas se organizan en una asociación gremial justamente para poder garantizar que aquellas mujeres que optan por la alternativa de parto en casa puedan acceder a ella de manera segura. Hasta antes de la conformación de esta asociación gremial, si una mujer quería optar un parto en casa,
tenía que hacerlo con muchas dificultades y sin contar con protocolos establecidos que pudieran garantizar que este parto ocurriera en un contexto seguro. Justamente es lo que ha hecho la Asociación Gremial Maternas Chile, de poder definir cuáles son los aspectos relevantes de atender justamente en un parto domiciliario. Y el tercer y último aspecto que recogíamos en este libro son aquellas experiencias que ocurren dentro de instituciones, ya sea públicas o privadas, pero en particular en el mundo público, y que han hecho que la forma de nacer en Chile vaya cambiando. Específicamente presentamos la experiencia del Hospital Dr. Eloísa Díaz Insunza, un hospital público ubicado acá en la región metropolitana. Lo pueden encontrar en Instagram a través de la @maternidad Dr. Eloísa Díaz, que es una maternidad que desde el año 2016 en Chile ha implementado un modelo de parto personalizado, que no es pionero, quiero aclararlo, pero que es el hospital más grande del país que ha implementado el modelo. Hace una década antes de que este hospital comenzara, hospitales más pequeños en regiones o en provincias o departamentos, según el país donde estén escuchando esta presentación, pero no en la capital, habían comenzado con iniciativas en esta dirección. Pero como eran hospitales pequeños, sus experiencias eran desestimadas. El gran valor que le otorga la experiencia del Hospital Dr. Eloísa Díaz al nacimiento en Chile es que da cuenta de que la forma de nacer se puede cambiar incluso en hospitales con alto número de nacimientos. Desde nuestra fundación en 2014 hasta 2019 ocurrieron muchas cosas que en las cuales pudimos estar presentes como Observatorio de Violencia Obstétrica. Pero en 2019 ocurre en nuestro país un hito tremendamente relevante. Hay un levantamiento social el 19 de octubre, de hecho hace pocas semanas se cumplieron 2 años del aniversario de este levantamiento, donde la principal reclamación de la sociedad era a la desigualdad y a la falta de dignidad en la vida cotidiana. De hecho, la frase que se tomó este levantamiento popular fue: hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchos matrones nos hemos tomado de esta frase y hemos señalado que hay que seguir problematizando lo que ocurre con el nacimiento en Chile hasta que parir con dignidad se haga costumbre. Este levantamiento social o esta revuelta social o este despertar social tuvo una gran consecuencia en nuestro país y que de hecho actualmente está ocurriendo. Producto de este despertar social y como una salida democrática al conflicto que tuvo muchos heridos, tuvo algunos muertos y tuvo 4 informes de organismos internacionales que señalaron que hubo violación a los derechos humanos en Chile, es que el Parlamento establece la conformación vía plebiscito de una asamblea constituyente para redactar la nueva constitución del país. Este plebiscito tuvo una alta votación favorable por el cambio de la constitución. Un 80% de los ciudadanos y ciudadanas chilenas votamos en favor de aprobar que se conformara esta asamblea constituyente, esta convención constituyente, para poder redactar esta constitución. Esta convención constituyente tiene características inéditas en el mundo, ya que es la primera convención constituyente paritaria que va a escribir una constitución. Son 154 constituyentes que tienen una distribución paritaria, mitad hombres, mitad mujeres, lo que hace de este proceso un proceso inédito en el mundo. Además, hay escaños reservados para los pueblos originarios. Y lo interesante de la composición de esta convención constituyente es que cuando uno analiza cuáles son las profesiones que integran esta convención, uno se da cuenta que predominan los abogados y abogadas, siendo un 63 en total. Desde las ciencias sociales hay 38 profesionales, desde la economía 8, y desde la salud, que es un aspecto fundamental en la vida de todo país, apenas hay 6 profesionales. Sin embargo, de esos 6 profesionales hay 2 que son matronas y que son las colegas que aparecen en la imagen. Es decir, estas 2 colegas están participando de la escritura de la nueva Carta Magna de nuestro país. Matronas cambiando la realidad del país mucho más allá de lo clínico,
desde su rol ciudadano. Este año 2021 comenzó a sesionar esta convención constituyente y este mismo año 2021 el Hospital Dr. Eloísa Díaz, que ya les mencionaba, cuya experiencia había sido recogida en el capítulo Winds of Change sobre el nacimiento en Chile, expuso y publicó cómo había sido el manejo de la pandemia, poniendo el foco en los derechos del nacimiento en nuestro país. Como otro hito relevante, este año 2021, como les mencioné, en marzo nace la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile, ASOMAT. En esta imagen les comparto a las colegas que integran el directorio, una de ellas Jennifer Márquez, quien presentó en el Festival Internacional de Matronería y Nacimiento en su primera versión, y que nos conformamos como una respuesta, insisto, al negacionismo de la única asociación gremial existente hasta ese minuto, que es el Colegio de Matronas. Nos declaramos no negacionistas, inclusivos y como una asociación gremial feminista. Este mismo año 2021, como ven, ya han ocurrido muchísimas cosas. Ha sido un año, estos últimos 2 años en nuestro país han sido tremendamente convulsionados. Sin embargo, han pasado cosas muy importantes, que son las que les he expuesto. Pero hay algo tremendamente importante que aún no les menciono y que dice relación con que este proyecto de ley, donde pudimos influir desde el punto de vista ciudadano, comenzó su discusión en el Parlamento. En el segundo semestre de este 2021 se reactiva la votación del proyecto de ley sobre violencia obstétrica en el Parlamento. De hecho, este proyecto de ley ha atravesado 2 votaciones unánimes en comisión. En esta Comisión de Mujeres y Equidad de Género en el Parlamento expusieron más de 26 personas, tanto mujeres víctimas, familias de mujeres víctimas, organizaciones de la sociedad civil, sociedades científicas, asociaciones gremiales, además de una ministra y representantes de otro ministerio. Sin embargo, la profesión que tuvo más exponentes fueron justamente matronas. 7 fueron las matronas que expusieron en esta comisión, transformándose en la profesión más representada en la discusión del Parlamento, lo que da cuenta de este rol ciudadano que hemos adoptado matronas y matrones para decir: lo que ocurre en un paritorio no se resuelve solamente dentro de un paritorio, lo que ocurre dentro de una sala de partos se resuelve también en otros espacios ciudadanos, y son justamente esos espacios ciudadanos los que tenemos que comenzar a ocupar. Sobre todo considerando, y con esto comienzo a dar cierre a mi presentación, a lo que nos expone este mismo año 2021 el informe del estado de las matronas en el mundo. Una de las cosas que recojo de este informe es que las matronas declaran lo siguiente: las matronas quieren trabajar en entornos del sistema de salud que les permitan prestar una atención de calidad y que no creen obstáculos para la atención eficaz de la partera. Y en ese sentido, este informe del estado de las matronas en el mundo 2021 establece una urgencia de invertir en 4 ámbitos fundamentales: la planificación, gestión y el entorno laboral del personal sanitario, educación y formación de alta calidad y mejoras dirigidas por las matronas en las prestaciones de servicios, que es justamente algunas de las experiencias que recogíamos en este capítulo de Vientos de Cambio en Chile. Finalmente, este informe señala que es preciso invertir justamente en el liderazgo y gobernabilidad de la partería. ¿Y en qué se traduce esto? En puestos superiores para las matronas en el plano gubernamental, en puestos superiores para las matronas en el plano de la investigación y en puestos superiores para las matronas en el plano de la educación. Es fundamental que las matronas dirijan las políticas en materia de salud sexual y reproductiva de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Cierro diciendo como conclusión que las matronas somos agentes de cambio activo de las realidades en las que trabajamos. Somos responsables de devolvernos esa alegría de ser matronas, sin embargo no las únicas. Y quiero aprovechar de recordar en esta presentación justamente a la colega Lucrecia Namur, quien había señalado ya en la década de los 90 sobre esta alegría de volver a ser matrona. Somos nosotros los responsables de devolvernos esa alegría, sin embargo no los únicos. Y me interesa que esta idea nos quede y se instale de manera muy profunda. No tenemos que esperar que sean otros los que cambien la realidad, tenemos que ser nosotros agentes de cambio activo en este cambio de realidad. ¿Por qué?
porque no somos meras reproductoras de un modelo que se sostiene en prácticas con las que no comulgamos, y por tanto tenemos que transformar ese modelo, que actualmente es un modelo altamente tecnocrático y biomédico, en un modelo humanista y personalizado. Cierro diciendo que no todos los cambios se gestan precisamente en el lugar mismo en el que trabajamos, y son justamente esos otros espacios los que también debemos ocupar, aquellos espacios más allá de lo clínico. Hemos visto en estos últimos días, esta imagen es de lo que está ocurriendo en Francia, cómo se compromete y se ve amenazado el rol de la matrona en los distintos espacios que ocupa. Y aprovecho de solidarizar y saludar a las colegas en Francia. Sin embargo, creo que tarde o temprano la matrona postmoderna, y en consecuencia la matronería que hoy día muchos buscamos ejercer, tendrá el reconocimiento que se merece, y no vamos a tener que salir a las calles a exigir ese reconocimiento. Pero mientras eso ocurra, creo que hay que seguir trabajando con foco en lo que la evidencia nos viene mostrando. Y la evidencia nos viene mostrando que las matronas son fundamentales para entregar una atención de alta calidad a las mujeres y sus recién nacidos. El resto va a ocurrir por añadidura. Tenemos que poner el foco en trabajar en los distintos espacios ciudadanos y clínicos. Por acá, al menos en Chile, estamos convencidos de que vivimos vientos de cambio, y el compromiso es que los seguiremos sosteniendo y contribuyendo a las nuevas realidades. Dicho eso, quiero agradecerles la invitación una vez más a participar, y espero que cada día seamos más matronas las que seamos agentes activos de este cambio en la realidad del nacimiento en los distintos rincones del mundo. Muchas gracias. Saludos, que estén muy bien.